Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Mónica, el incremento del salario mínimo se mantendrá en 23%. Ojo, trabajadores, en la próxima quincena su sueldo seguirá siendo el mismo. Empresarios, gobierno y centrales obreras se reunieron hoy y coincidieron en que el salario de 2 millones de pesos debe continuar. Entre tanto, la Contraloría, Mónica, le puso la lupa al decreto de emergencia del gobierno y dice que sí hay plata para atender la emergencia en Córdoba. Asegura que en el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo hay disponibles 1.6 billones de pesos para este año y 1 billón más de reservas presupuestales de 2025. ¿No estoy secuestrado? ¿No me puedo mover libremente? No puedo. Así calificaron las decenas de personas que permanecieron por más de 6 horas encerradas contra su voluntad en las oficinas del CAN en Bogotá. Comunidades indígenas del Cauca protagonizaron las agresiones contra los funcionarios. Esta historia, Cataleya, tiene solo 2 semanas de vida y ya es víctima de la crisis en el sistema de salud. Desde Buenaventura, su mamá clama para que sea trasladada de urgencia a Cali y reciba un tratamiento especializado. Dice que su bebé está muy delicada. Yo no sé ni qué más hacer, ya hemos movido aquí, hemos hablado allá, o sea, no sé qué más hacer. Y vea esto, Mónica, con el veneno de una rana ecuatoriana, así habría sido envenenado el líder opositor ruso Navalny. Tras 2 años de investigación, hoy fue revelado el dictamen. Expertos afirman que este tóxico pudo ser inyectado o ingerido. Hoy en el termómetro político, los pulsos, peleas y molestias que hay en los partidos políticos en plena época electoral, desde Oxígeno hasta Cambio Radical, pasando por el nuevo liberalismo. Les tengo más datos al final de la emisión. De lo que habla la gente, de las tendencias en redes sociales, de eso también conversamos en instantes. ¿Está lista, Mónica? Estamos listos. Pues comenzamos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Pues vea, Mónica, el 28 de febrero será la próxima quincena y quienes ganan un salario mínimo seguirán recibiendo el mismo sueldo. No habrá cambios, ninguna reducción en el salario básico ni en el auxilio de transporte. Es decir, Mónica, les consignarán los 2 millones de pesos establecidos. Es que justamente, José, esa fue la conclusión de hoy tras la reunión que sostuvieron empresarios, trabajadores y gobierno. Y aunque cada sector presentó sus observaciones, al final todos coincidieron en que se debe mantener el incremento del 23%. La mayoría de los asistentes a la mesa de concertación respaldó la propuesta de mantener el incremento del 23% del salario mínimo. En su mayoría los gremios y las centrales de trabajadores, las centrales sindicales hayan expresado la conveniencia de mantener un derecho adquirido de los trabajadores, que es el incremento del salario en un 23.7%. Pese a no estar de acuerdo con esta cifra, FENALCO señaló que es respetuoso de la ley. Respetaremos y acataremos lo que diga una alta corte como el Consejo de Estado, y si finalmente se dejan firme el 23.7% del salario mínimo, también lo respetaremos y acataremos. El ministro de Trabajo también anunció que interpondrá recursos legales para defender el salario mínimo vital. Nosotros vamos a acudir a todos los recursos legales, solicitudes de aclaración, recursos de súplica, que son, digamos, derechos procesales que tenemos. Por su parte, el ministro de Hacienda informó que pondrá en marcha mecanismos para respaldar a las micro y pequeñas empresas ante el impacto del aumento. La posibilidad de acceso a crédito de fomento para la pequeña y mediana industria. Estamos trabajando con Bancoldex. Luego de esta reunión, los ministros presentarán las conclusiones al presidente Gustavo Petro. Son las 7 de la noche, 4 minutos, y el aumento del 23% en el salario mínimo causó un impacto en su momento a emprendedores y a empresarios. Pero fíjense, hoy no son ellos los que piden bajar los salarios, todo lo contrario, defienden que se mantengan porque son derechos adquiridos de los trabajadores.
Saludo hasta ahora al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y a María Elena Ospina, presidente de ACOPI. Comienzo con usted, Bruce. Primero, lo más importante, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pueden esperar los trabajadores del salario mínimo? ¿Estamos claros cuánto es que les van a pagar a esos trabajadores en la próxima quincena, no es verdad? Sí, tuvimos una reunión, digamos, interesante de la Comisión de Concertación con el Ministerio, con los sindicatos, con los otros representantes de los empleadores, y de alguna forma yo diría como que el consenso de la reunión es que se va a hacer todo el esfuerzo por mantener ese salario, digamos, y ese incremento del 23,7%. Eso es lo que va seguramente a suceder. El gobierno tiene una tarea grande, que fue la tarea que le puso el Consejo de Estado, en el sentido de que tiene que justificar técnicamente cómo fue que calculó el 23,7%. Esto siempre debe hacerlo y en esta ocasión el Consejo de Estado pues, considera que hay un espacio importante para profundizar en ese tema. Usted ha dicho, Bruce, que se mantenga el mínimo, pero que también haya una jurisprudencia, es decir, reglas claras sobre el aumento del mínimo para que no se repitan situaciones similares. Sí, yo diría que una de las más importantes lecciones que nos quedan de esta experiencia es que el gobierno, primero que todo, no puede salirse de los márgenes de la negociación que se está dando en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. No puede actuar, digamos, como por fuera de los límites. Hay ciertas cosas que el gobierno no puede hacer y el gobierno tiene que entenderlo. Y quizás eso es lo más importante para nosotros. Para nosotros es de la mayor relevancia que en el futuro esto no se repita y que los trabajadores sepan frente a qué están, también los empleadores y los empresarios. Bruce McMaster, presidente de la ANDE, gracias por estar en Noticias RCN. No, muchas gracias a ustedes y a los televidentes también. Les decíamos que también está con nosotros María Elena Ospina, presidente de ACOPI. María Elena, usted representa a pequeños y medianos empresarios. Hay temor porque se pierdan puestos de trabajo por ese aumento del mínimo en la forma en que creció. Pero ustedes, pese a que no hubo acuerdo total, ¿están dispuestos a pagar el aumento del 23%? Bueno, sí, realmente en la mesa no tuvimos consenso, pero si nosotros hacemos las cuentas de lo que va a pasar, el Consejo de Estado, pues no creo que en un mes resuelva la situación, pero decidimos dejar en manos del Consejo de Estado realmente el tema del salario mínimo. Tenemos que tener en cuenta de que hoy ya la mayoría de los colombianos de esos 2.400.000 que ganan un salario mínimo, pues ya lo están recibiendo. Y obviamente es un derecho adquirido. Nosotros no podemos decirle mañana al trabajador, no vea, es que le vamos a bajar el salario, porque eso también la ley no lo permite. María Elena, hay un tema, el ministro habló de incentivos tributarios para pequeños y medianos empresarios justamente. ¿Cómo ven ustedes esta alternativa para mitigar un poco el impacto del mínimo? A ver, para salir de esta situación también ahora se puso sobre la mesa trabajar conjuntamente un sistema de alivios e incentivos para la MIPYME, porque si bien es cierto, está el salario mínimo hoy en el 23,7%, también es cierto que nosotros tenemos que buscar la sostenibilidad de las empresas. Y entonces ahí es donde nos tenemos que sentar, ahorita lo dijo el ministro de Hacienda, que había que buscar unos incentivos, cómo nos sentábamos a trabajar unos incentivos para la MIPYME. Pues eso estamos esperando del gobierno desde que se decretó el salario mínimo. Muy bien, pues a María Elena Ospina también muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Bueno, muchísimas gracias a ti. 7 de la noche, 9 minutos, hablamos de otros hechos del día y atención a esta revelación de la Contraloría. Aseguró que el gobierno sí tiene plata para atender de inmediato la tragedia causada por las lluvias. Señaló que los recursos están en el Fondo de Gestión del Riesgo y que ascienden a 2,6 billones de pesos. La Contraloría General le puso la lupa al último decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional. Además, hará un seguimiento de los recursos en la Unidad de Gestión del Riesgo para atender la emergencia invernal en el norte del país. En tiempo real y de forma metódica, sistemática, a todos y cada uno de los recursos que están siendo utilizados
en la atención de esta emergencia y por supuesto en la recuperación de sus afectaciones. Uno de los puntos más importantes es que el ente de control advirtió que para vigencia del 2026 la unidad de gestión del riesgo tiene 1.69 billones de pesos disponibles, además de reservas presupuestales cercanas al billón de pesos en 2025. Con estos recursos, una vez que se descuenten todos los recursos que ya están comprometidos u obligados a través de contratos, órdenes de prestación de servicios desde la Contraloría, creemos viable que se puedan utilizar en la atención de la emergencia siempre que previamente se suscriban los documentos contractuales que así se requiera. El organismo de control advirtió que verificará que cada recurso que se recaude sea usado única y exclusivamente para lo que se decretó en el marco de la emergencia económica, por lo que evaluarán la manera en la que se consiguió el dinero y cómo la unidad lo está gastando. Y que no se nos olvide, Mónica, 80.000 familias en Córdoba necesitan de nuestra ayuda. Las autoridades entregaron un lamentable balance tras las emergencias. Pues se suma a esa emergencia a esas familias 7 personas que murieron en medio de las inundaciones. Una más está desaparecida. Óscar Sánchez, usted sigue al lado de los damnificados. Cuéntenos hoy cómo está la situación allí. Hola, buenas noches. Les saludo desde el centro de acopio que ha implementado la Alcaldía de Montería en el Estadio 18 de junio. Este es el escenario, según los entendidos, de la mayor afición del béisbol profesional colombiano. Ahora necesitamos que se convierta en el escenario de la mayor solidaridad con Montería y con Córdoba en toda la historia. ¿Por qué lo decimos? Porque las cifras oficiales más recientes son realmente muy preocupantes. Veamos. Las inundaciones se cobraron varias vidas en todo el departamento y dejaron, además de las pérdidas materiales, a miles de familias damnificadas. En estos momentos reportamos 7 muertos y tenemos un desaparecido, pues que todos los órganos de socorro que nos acompañan están en campo, precisamente tratando de localizar a esta persona. Tenemos un poco más de 80.000 familias afectadas, esto es un poco más de 240.000 habitantes en todo el departamento. A esto se le suma el impacto económico que ha sido advertido por FENALCO. En todo el departamento estimamos que podrían perderse más de 22.000 empleos y más de 1.500 empresas podrían estar en riesgo de no volver a operar. Los pequeños comerciantes como Álvaro, propietario de una farmacia, ya lo sufren. Por ahí alrededor de unos 4 o 5 millones de pesos, porque nos tocaba cerrar en las horas de la tarde para irnos a ayudar allá al barrio. Hoy se registran afectaciones en 24 municipios de Córdoba. La persona desaparecida en esta situación es un veterinario que trataba de realizar su labor en zona rural de Montería. Es por ahora toda la información desde Montería con Óscar Sánchez Oviedo, Noticias RCN. José, usted tiene más para contar. Óscar, gracias por estar ahí y sobre todo por seguir. 7:13. No hay derecho. En Medellín, los vecinos del barrio Santa Cruz grabaron a un ciudadano arrojando escombros a una quebrada. Y esto en medio de las emergencias que vive la ciudad por cuenta de las fuertes lluvias. Esas acciones, hay que recordarlo, aumentan el riesgo de desbordamientos. En este video quedó registrado cómo una persona en el barrio Santa Cruz de Medellín lanzó en repetidas ocasiones bultos de residuos y escombros de una construcción en un predio cercano a la quebrada La Rosa. Es una irresponsabilidad lo que están haciendo y lo que hicieron. Yo sí le pido realmente a la gente que tengamos conciencia. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. 874 metros cúbicos de residuos como colchones, cajones, closets, bicicletas y hasta inodoros han sido retirados este año de las quebradas de Medellín. En el sector del jardín botánico salió un tipo muy feliz de una casa con un colchón al hombro con otro amigo, lo va tirando ahí en vía pública como y nada, y uno de nuestros gestores ambientales de la zona le llama la atención y es agredido por esta gente. En el 2026 se han impuesto 78 comparendos, cada uno por un valor de 1.865.600 pesos. 7 de la noche, 14 minutos. Por varias horas, comunidades indígenas obligaron a funcionarios de varias entidades a permanecer encerrados en sus oficinas en Bogotá. Grave, Mónica, los trabajadores dicen que se sintieron secuestrados, mientras los indígenas aseguran que están cansados del incumplimiento del gobierno nacional.
¡Ey, no le pegues, no le pegues! Agresiones como esta recibieron funcionarios del gobierno en los edificios del CAN. Esta mujer que sujetaron por el cabello intentaba escapar de la comunidad del Cauca, que como dicen algunos los tenían encerrados contra su voluntad. Porque llegamos normalmente a trabajar y sobre las 9 de la mañana resulta que estábamos prácticamente secuestrados. Se sale, digamos, de las competencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nosotros hemos hecho acompañamiento a partir de nuestros equipos de gestores, pero sí es necesario, absolutamente necesario, que el gobierno nacional vaya, hable directamente, pero también le dé la instrucción a la policía de actuar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Intentábamos hablar con Rafael, uno de los 1.500 funcionarios afectados. Quería buscar un medicamento. Y se me bajó el azúcar y estoy buscando pedir un medicamento para que nivelarme el azúcar y no puedo, o sea que estoy secuestrado. Mientras funcionarios esperaban en medio de una cadena humana, ellos bailaban, protestaban al gobierno por incumplimientos. A las 2 p.m. les prometieron reunión y según el distrito el gobierno tampoco llegó. El pliego tiene 19 puntos, digamos que hay unos temas centrales llamados mangos bajitos, que son temas que sin necesidad de hacer procesos de convenios y etcétera se pueden sacar adelante. La desesperación estaba en todas partes. A las 4:30 permitieron la salida y entrada de todos, indicando que iban a establecer una mesa de concertación. Todo se normalizó, pero por ahora continuarán en Bogotá. Mónica, ¿cómo nos duele seguir reportando la manera en que la crisis del sistema de salud pone en peligro la vida de los más vulnerables, de nuestros niños? Pues es la historia desde Buenaventura, de la mamá de Cataleya, quien apenas tiene 2 semanas de vida y ruega para que su hija sea trasladada de urgencia a Cali para ser atendida. Yo lo actualizo. Hace pocos minutos la EPS Cosalud, intervenida por el gobierno, se comprometió a hacer ese traslado. Pero señores de Cosalud, cada minuto cuenta, se necesita ese traslado y nosotros estaremos pendientes de que sea así, que sea pronto, por favor. Yo no sé ni qué más hacer, ya hemos movido aquí, hemos hablado allá, o sea, no sé qué más hacer. Es el desespero de una mamá primeriza que quiere ver vivir a su bebé. La hija de Paola Baloy nació el 1 de febrero, cuando tenía 34 semanas de gestación. La pequeña nació con arteria coronada que no se desarrolló correctamente. Pues la EPS Cosalud todavía no nos han dado ningún tipo de resultado, o sea, no nos dicen nada, solamente nos dicen que esperemos esto y lo otro. Hoy, 16 de febrero, el médico me informa que ahora solamente no es el problema del corazón, que también mi bebé tiene anemia. La sangre que requiere no la tienen en el centro asistencial de Buenaventura. La enfermera jefe que estaba a cargo en el momento pues hizo el favor de comprar unas ampolletas que mi bebé necesitaba porque la clínica no tenía esas ampolletas. La familia hace un llamado para que la EPS Cosalud, intervenida por el gobierno, haga los trámites administrativos necesarios para lograr el traslado. Y el llamado, José, que no se sigan repitiendo estas historias con ningún paciente, pero especialmente con nuestros niños. Y hay que recordar a la familia de Kevin, el otro pequeñito, pues su familia ya también le dijo adiós. Sí, estamos hablando de este niño de 7 años que falleció tras no recibir a tiempo los medicamentos de la intervenida 9 EPS para tratarlo de hemofilia. Así despidieron en Charalá, Santander, de donde son sus padres, a Kevin Arley Acosta Pico, quien a sus 7 años ya había experimentado todo el rigor de una enfermedad que al final cobró su vida. Padeció la hemofilia, pero sobre todo sufrió lo que significa perder la calidad de vida, la falta de medicamentos y luego la falta de una cama para la atención oportuna. Nos quedan preguntas, nos queda el dolor, pero también nos queda su recuerdo. Durante 2 meses estuvo esperando a que la nueva EPS intervenida por la Superintendencia de Salud le diera sus medicamentos. Se cayó de su bicicleta. Por su enfermedad y sin medicamentos sangró sin control. Y fue atendido en Palestina Huila, trasladado luego a Pitalito y después de mucho buscar el hospital de alta complejidad, llegó a Bogotá. Pero ya fue tarde. Esa inocencia que nos recordaba lo que realmente importa. Kevin descansó hoy de toda la falta de atención, pero quedan muchos niños, muchos pacientes grandes y chicos que quieren tener una oportunidad, la que le fue negada a Kevin. Nos acompañamos también desde aquí, 728, información económica. El DANE reveló que la economía colombiana creció 2.6% durante 2025. Lo cierto es que el dato es inferior a las proyecciones del mercado.
Mónica, los sectores que más crecieron fueron las actividades artísticas, el comercio y la administración pública. Por el contrario, las minas y construcción registraron caídas. Más del 30% del crecimiento económico del 2025 se debe al gasto del gobierno, que es un gasto insostenible que se está haciendo en condiciones que no son favorables. El sector privado no la está pasando bien y ahora incluso el sector agropecuario está en negativo junto a sectores que ya llevan un tiempo sufriéndola y de negativo en negativo, como la construcción y el sector de minas y canteras. 7:29, noticias internacionales. Atención, hace algunos minutos se presentó un tiroteo en medio de un partido de hockey en Rhode Island. Según las autoridades, al menos 3 personas murieron en el ataque, incluido el sospechoso, quien, según las primeras versiones, sería un padre de familia que asesinó a su esposa y a su hija. El hombre se quitó la vida después del ataque. Otras 3 personas resultaron heridas. Y se agudiza la crisis de basura en Cuba. La isla enfrenta un colapso en la recolección de residuos. Además, la falta de combustible, la escasez de gas y los cortes de energía han generado graves emergencias. La crisis de combustible en Cuba ha pasado ahora a un problema de residuos. Esto debido a que los camiones de basura no tienen suficiente gasolina para cumplir con sus labores. Mucho basurero. Y ahora con el problema del petróleo, más todavía. Yo sugiero que muchachos que no trabajan, ¿viste? O los presos que están, que los saquen a recoger la basura, yo no sé, algo, porque el basurero no para. Las calles de La Habana ya no solo parecen estar detenidas en el tiempo, sino ahora lucen así, llenas de desechos. Mientras los cortes diarios de energía obligan a los cubanos a utilizar medios de transporte alternativos. La crisis también ha dejado a los cubanos sin servicio de gas, por lo que deben ahora cocinar con leña. Recordemos que Cuba enfrenta una de las peores crisis de escasez de combustible desde que Estados Unidos decidiera cortar sus suministros de petróleo como forma de presión al régimen. En A lo que vinimos electoral hablamos con los candidatos de seguridad, vivienda, salud, educación, lucha contra la corrupción, pero también de deporte. Ya tenemos la pinta lista. Vamos a rodar con Aníbal Gaviria de la Gran Consulta por Colombia. A lo que vinimos, Aníbal. A lo que vinimos, Joana. Bueno, vamos a rodar de una vez. Vamos. Bueno, Aníbal, los deportistas, los más golpeados en este gobierno, lo dicen ellos. De hecho, hubo protestas con una reducción del presupuesto casi de $1 billón. Dicen, no tenemos cómo prepararnos para los Olímpicos de 2028. Claro, Joana, es que, mira, yo quiero decirlo claramente, por eso estoy haciendo parte de la campaña recorriendo el país en bicicleta. Sí. Para estar más cerca de la gente, pero también para mandar un mensaje de apoyo, de respaldo al deporte. Y en nuestro gobierno lo vamos a respaldar con todas. Pero también es el apoyo al deporte como ese gran antídoto para los jóvenes frente a la violencia. Apuesta al deporte por todos los lados. ¿Y cómo sería esa apuesta? Porque hay una realidad. Y lo he dicho a los diferentes candidatos. Plata, poca, la que van a recibir si llegan a ser elegidos. Yo tengo en eso un criterio que tengo que ser muy franco, distinto. Mi hermano Guillermo me decía hace más de 20 años, mire Aníbal, la plata rinde si no se la roban. Sí. Es que hay millones y billones de pesos que se van en la corrupción. Entonces lo que vamos a ahorrar con burocracia, miles y miles de cargos que el actual gobierno ha creado de burocracia completamente ineficiente. Mire, estamos hablando de órdenes de prestación de servicios, Joana, que en los últimos años y meses de este gobierno significan más de 8 billones de pesos de gasto ineficiente. Con eso le damos presupuesto al deporte. Los sitios también están golpeados, es decir, sitios en los que los deportistas no tienen ni siquiera dónde entrenar, como la gimnasia, por ejemplo, donde entran las goteras cada vez que llueve en Cúcuta y donde tenemos a un campeón olímpico. Yo he sido líder en la construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva. Sí. Estoy absolutamente convencido de la necesidad de la misma. Y le voy a poner un ejemplo. Creamos las UVAs, Unidades de Vida Articulada. Eso es una innovación urbana que fue premiada a nivel mundial. Y esas UVAs que creamos en Medellín las vamos a multiplicar por toda Colombia. ¿Ustedes cuántos votos creen que van a sacar en la gran consulta? ¿Cuántos votos van para ese 8 de marzo?
Le apostamos, Johanna, 6 millones de votos o más. Usted, como precandidato, ¿cuántos aspira? Yo aspiro a ganar la gran consulta. ¿Con cuántos? Y para eso creo que estamos hablando entre 1.500.000 y 1.800.000 votos. ¿Cómo ve las otras consultas? La competencia, la consulta de Claudia López, la consulta de Roy Barreras. Mire, como usted lo dice, y ahí se ve con los nombres, es que esas son consultas que tienen nombre. La nuestra es la consulta de 9 candidatos con 9 hojas de vida importantes para presentarle al país. ¿Ha hablado con sus antiguos compañeros de la Fuerza de las Regiones? ¿Quedaron de amigos? En política siempre hay intereses, siempre hay divergencias, pero lo que yo resalto es lo que debe mantenerse siempre, el respeto. Y es lo que yo he querido mantener con ellos y con todos los demás candidatos y aspiraciones. Eso me suena a que hubo divorcio. El hilo conductor es el respeto. Bueno, Aníbal, ¿cómo va a llegar victorioso esa carrera de la consulta para llevarse la medalla de oro, el primer lugar? Johanna, la estrategia tiene que ser siempre el contacto con la gente. Por eso me gusta así, en bicicleta, porque no es una campaña en clubes sociales, ni es una campaña en directorios políticos, sino conversando con la gente, recorriendo el país. ¿Cuántos kilómetros lleva en esta campaña? Llevamos en la Expedición Colombia más o menos 450 kilómetros o 500 kilómetros pedaleados. ¿Cuánto le faltan? Por ahí lo mismo, porque la idea es más o menos 1.000 kilómetros. Pero aquí viene sumando, porque hemos rodado y rodado. Claro que sí, Johanna. Entre conversadita y conversadita, una entrevista varios kilómetros. Bueno, gracias. A lo que vinimos. A lo que vinimos. Un abrazo. Chao. Gracias, Johanna. ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted. Buenas noches, Esteban. Los saludamos desde la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado de Ecuador, más exactamente desde el laboratorio, lugar muy importante para esta estación, Esteban. Angélica, llegamos acá y estamos un poquito más calurositos, eso sí, porque afuera durante el día ha estado bastante pesadas las condiciones y vinimos a encontrarnos a esta cantidad de científicos que también están haciendo patria, que están representando a su país y que muy seguramente están haciendo unos proyectos de investigación que van a contribuir a todo el planeta Tierra, incluido obviamente la Antártida. Y es que ellos ya llevan 3 meses, ya ahorita en el 28 de febrero se termina la expedición número 29 de Ecuador, justamente aquí en la Antártica, en el continente blanco, y ellos han llegado también, al igual que Colombia, a tratar de hacer estas investigaciones que se adelantan pues de manera favorable, porque ya llevan varios meses aquí trabajando justamente en el laboratorio en diferentes proyectos que tienen que ver con los organismos justamente que se encuentran en el continente blanco, pero además el deshielo y cómo el cambio climático afecta también a un país como Ecuador. Bueno, vamos terminando porque además también nosotros llegamos hasta este punto para recoger a los compañeros tripulantes de la ARC Simón Bolívar que estuvieron durante un mes aquí a bordo de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. Terminamos. Nos despedimos, estamos contentos, estamos felices, estamos full avante. Buen viento y buena mar. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Y hoy sí que se la vamos a regular porque las elecciones tienen en problemas a los partidos y es problemas entre ellos. Arranquemos por lo que está pasando en Oxígeno, en donde parece que se están ahogando. Después de duras acusaciones, hoy finalmente renunció a su candidatura Sofía Gaviria, quien era la cabeza de lista. Se fue diciendo que había persecución y falta de garantías. Sofía asegura que en el partido había una especie de caudillismo alrededor de Ingrid Betancourt. Ingrid responde que Sofía no entendió la disciplina de partido, que amenazó y chantajeó a otros candidatos y que según ellos tuvo varios inconvenientes de malos tratos con otras personas. En ese partido ya hoy se cuenta la salida de 7 candidatos, incluida Sofía Gaviria y Beatriz Uribe. Muchos dirían que un golpe para Ingrid Betancourt y el partido, aunque ella dijo en la mesa ancha que era más bien una bocanada de aire. Y esto no es una pelea tan intensa, pero sí una molestia evidente entre Julia Miranda, la representante del nuevo liberalismo, quien hoy aspira a repetir en la curul de Bogotá, y José David Castellanos, que compite con ella en la misma lista. Ojo a esto.
José David dijo en una publicación que es hora de que al Congreso llegue alguien que hable por Bogotá porque se están dejando al lado proyectos importantes para el desarrollo de la capital. Pues Julia Miranda se incomodó porque ella es del nuevo liberalismo y representa a Bogotá y entre otras cosas sacó adelante la bancada interpartidista. Dicen que se sintió ninguneada y que no esperaba que un copartidario menospreciara su trabajo. Y otro pulso dentro de los partidos, el que hay en Cambio Radical y que quedó en evidencia con esta valla del senador Carlos Fernando Motoa junto a los perfiles de Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. Aunque está al lado del líder natural de ese partido, no, todavía no es oficial que Abelardo sea el candidato de Cambio Radical. Lo que sí significó realmente esta imagen es un freno de mano para muchos dirigentes de ese partido que ante la falta de decisiones claras estaban apoyando la gran consulta. Ahora no saben qué hacer, porque aunque no descartan que en algún momento se pueda apoyar a Abelardo de la Espriella, también les parecía un ejercicio importante llamar a votar en la interpartidista del 8 de marzo y le estaban haciendo campaña a Juan Carlos Pinzón y a Enrique Peñalosa. Cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Tras la partida del gran Robert Duvall, el mundo del cine no pierde una estrella, sino que gana otra leyenda. Y 52. Terminamos así esta emisión, pero miren, tenemos que invitarlos a una conversación que nos gusta mucho y es esa conversación electoral, porque los debates aquí son con ustedes, con la gente, y el que viene el domingo me parece clave, José, con las cabezas de lista del Congreso, ¿no? Del Senado. Para elegir buen Congreso, estar bien informado sobre los candidatos a Senado, a Cámara, es tan importante como elegir buen presidente de la República. Así que por eso los invitamos este domingo desde las 6 de la tarde a ese debate, que es, Mónica, nada menos que el debate de la gente. También los invitamos entonces a que sigan haciendo sus preguntas. Nos han llegado todo tipo de preguntas para quienes aspiran a ser congresistas, senadores de la República. Lo pueden hacer, enviarnos sus preguntas a @noticiasrcn, @lafmoficial, @el tiempo, porque recuerde que en esta alianza estamos con esa casa periodística, con el Esa tiempo. dinámica es la conversación justamente que queremos tener con ustedes. Pues a todos, gracias por acompañarnos en esta conversación y seguiremos. Chao. Feliz noche.